Bueno, vamos a empezar con el último tema del día de hoy, que es el último tema antes del primer parcial, por las dudas. Estábamos hablando recién de que el primer parcial es el 4 de octubre, así que si se están enterando viendo este video, es buen momento para ponerse a full con la práctica. El tema que vamos a ver hoy es subconsultas, ¿sí? Y eh, es para entenderlo a fondo es necesario haber entendido todo lo anterior, ¿sí? Todo lo anterior de consulta de selección, de joins y de funciones de resumen, ¿sí? Así que este es el tema que vamos a ver hoy. Todos los, eh, Todas las clases, lo que hacemos nosotros es habilitar el tema siguiente para que ustedes puedan hacer una clase invertida, ¿no? Para que puedan leer y ver los videos del tema que va a venir. Entonces, cuando nos juntamos acá, siempre algún ejemplo mostramos, pero la idea es que ustedes ya sepan de qué se trata el contenido el tema nuevo y no arranquen desde cero. Eso siempre se lo recomiendo porque si tienen el tiempo de poder hacerlo, ya van a saber un poco teóricamente de qué se trata, capaz que hasta se animan a meter algún ejercicio, a hacer alguna consulta, y eso siempre viene bien, ¿no? Como adelantarse al tema. Igual siempre nosotros lo mostramos con algún ejemplo por si queda alguna duda. Entonces, le decíamos subconsulta. Y, a ver, voy a ir abriendo, por acá tengo, ahí comparto la pantalla. Bien, en general yo suelo tener una diapositiva para ejemplificar. Este tema, por supuesto, bueno, con una diapositiva también preparada, pero eh, más que nada van a ser ejemplos, ¿sí? Primero hay que entender conceptualmente para qué sirven, en dónde van a encontrar una subconsulta, y después, bueno, con algunos ejemplos van a ir viendo cómo se utilizan, ¿bien? Pero en el momento en que la van a comprender realmente es cuando, bueno, ustedes pongan manos a la obra, ¿sí? Viendo videos solamente no, en general no es fácil aprender así, pero sobre todo este tema, ¿bien? Así que primero vamos a ver, o por ahí tratar de definir de alguna manera sencilla qué es una subconsulta. Es una consulta de selección que va a aparecer adentro de otra consulta, también de selección. Pero ojo, después van a ver que una subconsulta puede ser con un update y una consulta de selección, o con un delete y una consulta de selección, ¿sí? Pero el ejemplo tradicional es con dos o más consultas de selección. Ahora, tienen una particularidad estas consultas de selección. Están anidadas, ¿sí? Hay una que se ejecuta dentro de la otra, podríamos decir. Bien, hay una relación de ese tipo, ¿no? Dentro de una consulta, que vamos a llamar ahora consulta principal, eh, va a haber una subconsulta, ¿sí? Y esas subconsultas pueden aparecer en varios lugares, ¿bien? En la cláusula where de la consulta principal puede aparecer una subconsulta. Para generar una columna nueva de la consulta principal puede aparecer una subconsulta. Y la más difícil, que hoy vamos a llegar a ver seguramente, es en la cláusula from de la consulta principal. Digo la más difícil, por ahí es una opinión mía y a cada uno después le parece no tan difícil y por ahí le parece más difícil otra, ¿sí? Pero me parece como que esta es haber entendido las dos anteriores para utilizar esta, probablemente. Bueno, entonces, de eso se trata una subconsulta. Vamos a tener más de un comando select en una misma, en una misma consulta, ¿sí? Va a haber más de un select en una misma consulta. Vamos a arrancar entonces por la primera del orden, como para que se den una idea, que es, este es un ejemplo de una subconsulta en el where. Bien, entonces acá podemos ver que hay dos niveles de consultas de selección. Esto es la consulta principal y esto
que está acá entre paréntesis es la subconsulta. Bueno, esa es una característica de la subconsulta, van entre paréntesis. Yo pongo paréntesis, escribo la otra consulta de selección y ahí estaría utilizando una subconsulta para la consulta principal. En este caso, cuando está en el Word, me va a servir para filtrar, obviamente, por eso va en el Word, ¿sí? Entonces, para comparar, en este caso, la columna D de la consulta principal, utilizo un dato que viene de una subconsulta, ¿bien? Después yo me voy a tener que garantizar de que esto de acá tenga las características necesarias para poder comparar esto con este operador. ¿Qué sería lo que estoy queriendo decir en este caso? ¿A qué me refiero con las características para poder hacerlo? Que sean las variables iguales. ¿Que sean? El mismo tipo de datos. Bueno, el mismo tipo de dato, que sea comparable, ¿no? No podría estar comparando acá, no sé, un número con un date, por ejemplo. Ahí no tendría mucho sentido. ¿Bien? ¿Y qué otra cosa más necesitará comparar con este operador para poder hacer la comparación? ¿Qué tendría que ser dato? Escalar, muy bien. ¿Todos conocen el concepto de dato escalar? No sé por qué se llama así, la verdad. Nunca se me dio por buscar por qué se llama así particularmente. Brian, ¿vos sabés por qué se llama escalar? Ni idea, justo estaba buscando. No sé por qué, pero bueno, básicamente, o sea, se llama así. Un dato escalar es un dato en el nivel más atómico posible, ¿no? Por ejemplo, un número entero es un dato escalar. Solo puede guardar un solo número. O una cadena de caracteres es un dato escalar. Por más que una cadena de caracteres yo la puedo, si quiero, descomponer en cada uno de los caracteres que representa, pero es considerado un dato escalar, ¿sí? Una fecha también es un dato escalar, aunque no parezca, porque representa eso, una fecha. Después yo también la puedo descomponer en día, mes, año, pero también es un dato escalar. ¿Y qué no sería un dato escalar? Bueno, una lista de fechas, una lista de nombres, ¿no? De strings, o una tabla. Eso no es un dato escalar, es un set de datos. ¿Se entiende la diferencia? Un set de datos o un dataset puede ser de una columna o de varias, pero son muchos elementos. En cambio, algo escalar es una fila o una columna, por así decirlo. Tiene un solo dato. Después ese dato puede ser un poco más complejo, como una fecha, o algo muy sencillo como un bit, 1 o 0. Pero es un dato. ¿Bien? Entonces, si yo voy a utilizar el mayor, el operador mayor, entonces lo que va a comparar el valor que tenga la columna D tiene que ser contra un solo dato. No puedo tener muchos datos acá, porque si no, ¿cuál de todos va a usar para comparar? ¿Bien? Entonces ahí es donde se va a requerir que lo que devuelve a cada dato sea escalar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, es algo así muy genérico, ¿no? Porque no es de un caso concreto, pero básicamente lo que va a hacer es, como ven ahí, traer las columnas A, B y C de tabla 1, siempre y cuando la columna D sea mayor a lo que me devuelva esta subconsulta. Quiere decir que si yo tengo 100 registros acá en tabla 1, voy a tener 100 valores en la columna D para esos registros, ¿bien? Por cada uno de esos valores de esta tabla, por cada fila, va a ejecutar esta subconsulta para hacer la comparación. ¿Bien? Entonces, por cada fila de la consulta principal, va a ejecutar la subconsulta para traer el dato y luego comparar. ¿Bien? Entonces, así funciona una subconsulta. Ustedes me dirán, bueno, pero no es muy optimizado que digamos, porque
si yo tengo 1.000.000 de registros en tabla 1, voy a traer 1.000.000 de veces la ejecución de esa consulta. Sí. No todos los casos la subconsulta es la opción más optimizada. Bien. Entonces, este es un ejemplo donde podría haber una subconsulta, que es en la cláusula where. Bien. Ahora vamos a ver algunos casos, algunos ejemplos para que se entienda, pero más o menos lo importante de esta pantalla que preparé acá es que puedan ustedes ver cómo es la sintaxis para darse una idea qué hace la subconsulta y en dónde se ubica, ¿sí? Después habíamos dicho que otro lugar donde podría ir la subconsulta es como columna de la consulta principal. Y entonces acá pueden ver, en este caso, yo traigo la columna A y B de tabla 1 porque son columnas físicas de tabla 1. Ahora, la columna C, yo la estoy trayendo a partir de una subconsulta, ¿ven? Entonces, de vuelta, por cada registro que haya en tabla 1, yo voy a traer A y B, que son datos que están ahí, pero C se va a calcular a partir de una subconsulta. Va a ejecutar lo que está dentro una vez por cada fila de esta consulta principal para generar el dato de la columna C. Estos tipos de consultas, donde yo estoy generando una columna para la consulta principal, ¿bien? Una o más, yo podría tener varias, suelen tener en la subconsulta, en el where, algo de la consulta de afuera. Y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Pero es muy común que yo lo que escriba acá necesite que en el where haya algo de tabla 1, porque si no va a pasar algo que se imaginarán, ahora cuando veamos el ejemplo se van a dar cuenta, que es que me va a traer para todos lo mismo si yo no hago eso. ¿Bien? Para todas las filas me va a traer lo mismo si yo no utilizo algo de la consulta principal para filtrar. ¿Bien? Entonces este sería un ejemplo donde la subconsulta sirve para generar una columna de la consulta principal. Una o varias. ¿Bien? Si yo quisiera otra, pongo una coma, vuelvo a poner un par de paréntesis y escribo una consulta distinta y ahí generaría otra columna más para el listado final, ¿no? para la consulta general. De vuelta acá, el dato que tiene que traer tiene que ser escalar, porque yo lo tengo que poder meter en una celda del listado general. O sea que esto que me devuelve acá, yo me tengo que asegurar de que no pueda traer ni dos columnas, ni dos filas, porque si no, no podría ubicarse en una celda de la consulta principal. ¿Bien? Y por último, fíjense, esta diapositiva es muy cortita, porque por último, el otro ejemplo, que es tener una subconsulta en la cláusula from de la consulta principal. Y acá pueden ver que yo estoy trayendo un select de una tabla que en realidad no es tal, sino que es una subconsulta en el from que me trae datos, ¿sí? Ahí sí, obviamente va a tener que ser o de otra subconsulta o de una tabla física, en algún momento tiene que usar datos de una tabla física, y yo a esta subconsulta le voy a poner un alias. En este caso le puse el alias TB. Entonces, me puedo referir en la consulta principal como ese alias y utilizarlo para obtener columnas o para filtrar, ¿bien? Este es otro caso donde yo podría utilizar una subconsulta, en este caso como from de la consulta principal. Acá no hay problema de que la subconsulta me traiga muchas filas o muchas columnas. Al contrario, tiene el total sentido que me traiga muchos datos, porque lo que está simulando, lo que está de alguna manera trayendo es como una especie de listado, ¿no? Como una especie de tabla virtual, ¿no? Para poder hacer el from. Entonces tienen que ser generalmente muchos datos para poder utilizarlos. ¿Bien? Entonces acá no es obligatorio que la subconsulta sean un valor escalar. En los otros, acá sí tiene que ser un valor escalar, y acá depende. Ahora vamos a ver, en algunos casos sí, en otros casos no. ¿Bien? Va a depender
de diferentes... va a depender del contexto de lo que quiera resolver, si puedo traer varios datos o tiene que ser escalar. Pero básicamente esto como resumen, son estos 3 ejemplos de subconsultas, donde pueden aparecer, ¿bien? Y como idea general es, voy a tener una consulta, un listado, que se va a generar a partir de varios selects, no de uno solo. Esos varios selects va a haber uno que va a ser el principal, o la consulta primaria, y después en diferentes lugares me pueden aparecer otros selects que sirven para o filtrar, o para generar una nueva columna, o para directamente ser el from de la consulta principal. ¿Bien? ¿Dudas? Y obvio todo se puede combinar con todo. Yo puedo tener una consulta que tenga las 3 si quiero, ¿no? En una tener en el from tener una subconsulta, luego esa estar generado por varias columnas que se generan con subconsultas, y a la vez después tener un where que filtre, no sé, una consulta más, o la consulta principal. Se puede mezclar todo con todo, obviamente. Cuanto más compleja sea la query que escribamos, probablemente más le cueste al servidor resolverlo. Entonces, en general, en principio, la idea más o menos se entiende de qué se trata el tema de subconsultas, cuándo se utilizaría. ¿No entendiste muy bien el del from? Bueno, ahora por ahí con los ejemplos se entienda un poco mejor. Acá hay unos ejercicios para que ustedes resuelvan. Son 16 y yo voy a tomar algunos de acá para mostrar uno de cada uno, a ver si se entiende, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar... podría tomar este. El 1 que es más fácil, así le queda a usted el más difícil. Entonces voy a tomar el ejercicio 1. Bien. Se ve el PDF. Ah, ¿se ve solo el PDF? Bueno, ya vamos. Aquí pongo el modo no molestar. Ahí estamos. Bueno, estoy con Larabox. Voy a abrir el DER, que lo teníamos por acá. Así. Creo que es este. Ahí. Vemos DER y luego la query a resolver. La query dice listar los nombres de los archivos y su extensión de aquellos archivos cuyo tamaño sea mayor al promedio de tamaño general de los archivos. ¿Bien? Entonces, yo voy a necesitar en este caso, para resolverlo, 2 niveles de consultas. ¿Bien? Una que me sirva para poder resolver esto, y otra que me sirva para poder saber cuál es este valor. ¿Bien? Porque, piensen, obtener el promedio general de tamaños de los archivos. Les muestro el DER para que sepan de qué estamos hablando. El promedio general de tamaño de los archivos. ¿Es algo difícil de resolver? No. No. Yo puedo escribir, por ejemplo, voy a poner acá, promedio general, y esto es el average del tamaño de archivos. Así de simple. ¿Sí? Esto me devuelve este valor. Bien, 249.856. Quiere decir que para resolver esto de acá, yo podría hacer select, nombre, extensión, from archivos, where tamaño mayor a 249.856. Si corro esto y ejecuto, me trae 54 filas, estaría bien. Ahora,
¿qué les parece si, ponele, estoy en un examen? Ustedes están en un examen y resuelven esto así. ¿Qué les parece que le vamos a decir para justificar que está mal? Que la tabla puede cambiar, puede variar. Claro, la tabla está constantemente sujeta a cambios. Quiere decir que ese 249.856 es completamente provisorio. En cuanto yo agregue un nuevo archivo o borre uno, este valor cambia. Entonces, esto debería provenir de algo que cada vez que ejecute la consulta, se calcule, por cada vez que ejecute la consulta, se calcule este valor, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra en juego la subconsulta, en este caso en el where. Yo, en lugar de escribir este valor de una forma constante, que de nada sirve, yo lo que voy a hacer es que este tamaño de cada una de las filas, ¿sí? El tamaño de cada una de las filas del archivo, sea mayor a lo que me devuelva una subconsulta, que es básicamente lo que está arriba, ¿no? Que es traer el tamaño promedio. ¿Bien? Entonces, fíjense, esto va a funcionar sin problemas porque esto, que es un valor escalar, lo quiere comparar con algo que también es un valor escalar. Esto me va a traer un solo dato, que es el promedio general. Entonces, esto me tendría que traer de vuelta 54 filas. ¿Ven? Me trae exactamente lo mismo. Lo bueno de esto es que ahora me está trayendo el promedio de una forma calculada. Entonces, cada vez que lo ejecute, si cambia el promedio, los datos del listado general, del listado resultado, podrían ser distintos, ¿sí? Les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan que los archivos tenían un estado? Entonces, imagínense que lo que traemos solamente son el promedio de los que tengan un estado en 1. Esto ya, bueno, igual el número es muy parecido, a ver, no se va a notar, porque acá es 248 y acá es 249. Bueno, algo por ahí cambia. Antes eran 54, me parece, y ahora no cambia lo suficiente. Vamos a hacer otro. En vez de estado vamos a poner extensión igual a AVI. Entonces, ahora es los archivos cuyo tamaño sea mayor al promedio de tamaño de los AVI. Esto esperemos que no me dé algo distinto. Bueno, me dio ahí un número bastante distinto, entonces, fíjense, me da muchas más filas, ¿ven? Bueno, entonces, esta es una manera, no es la única, pero es una manera de poder traer un dato que de otra forma yo no lo tengo en ningún lado, no tengo esto guardado en ninguna parte. Lo calculo cada vez, porque cada vez que lo ejecute puede tener un valor distinto. ¿Se entiende? Ahora, sí, escucho si alguien iba a opinar algo. Ok. Lo que les iba a decir es, por cada fila de archivos me está ejecutando esto de aquí, sí. Sí, es así. Por cada fila de la consulta principal me está ejecutando la subconsulta, ¿bien? Después vamos a ver maneras de optimizar un poco esto. Podríamos usar, en este caso, cada fila distinta con la que estoy trabajando de la consulta principal, la compara con exactamente el mismo dato, porque esto es siempre igual para todas las filas. Entonces, ahí lo que yo podría hacer es el uso de qué se les ocurre que podría usar para no tener que repetir tantas veces la misma consulta. Es decir, esto yo sé que me va a dar, cuando lo ejecute, 202.909. Entonces, ¿qué podría hacer acá para no tener que andar poniendo 202.909, pero que a su vez provenga de haber ejecutado la consulta de resumen? ¿Qué les parece que se podría llegar a utilizar? Claro, Máximo, se podría utilizar una variable. Entonces yo, antes de ejecutar esto, me guardo en una variable. Bueno, se lo voy a poner una especie de pseudocódigo, ¿no? Entonces, guarda en una variable lo que me devuelva esta consulta. No se escribe así en SQL, pero no importa, ¿sí?
Y después ya directamente acá utilizo la variable para comparar. ¿Bien? Eso se puede hacer y optimiza de alguna manera la consulta. Pero por ahora, así está bien, ¿sí? Entonces, estamos trayendo algo que de otra manera no sería posible, porque yo necesito por cada fila saber cuál es el promedio, en este caso, de los ABI, para poder resolverlo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo donde la consulta es resuelta con la ayuda de una subconsulta en el lugar. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí de esto? Ok. Esto van a ver que tienen un tutorial, ¿no? Un video tutorial más largo de subconsultas. Estaría bueno que lo vean, ahí se explica con más detalle, con más ejemplos, con una base de datos distinta, pero no importa. Y bueno, no es el único caso donde yo voy a utilizar subconsultas en el web, o sea, utilizando el mayor o el menor. También podría utilizar el in, por ejemplo, ¿sí? Ahí preguntan, ¿las subconsultas en el web son siempre con funciones que calculan? No. Fíjate lo siguiente. Imagínense que yo quiero traer los nombres y... a ver, esperen, porque no quiero de la nada pasar a un ejemplo muy, muy complicado. A ver, ¿qué usuarios tenemos? Puede ser mayor al máximo, por ejemplo, o algo por el Sí, estilo. ese tengo preparado, pero les quería mostrar uno con... quiero ver si en usuarios hay algo más que la clave y no, tenemos... Ah, de paso, ¿alguien adivinó alguna de las claves? ¿No? Están todos con estado en 1, qué lástima. Estado igual 0, a ver. No. Bueno, imagínense, en este caso, por supuesto se puede resolver Ángel y Brian 2. No, no es eso. Imagínense que yo quiero traer todos los archivos de los usuarios que empiecen con la A. ¿Bien? Los usuarios cuyo nombre de usuario empiece con la A. Ya sabemos que eso con un join es muy fácil de resolver, pero también se podría resolver con una subconsulta. A ver, veamos cómo podemos simular un join, un inner join, con una subconsulta de una forma muy sencilla si entendimos cómo funcionan, ¿sí? ¿Cómo hago yo primero para traer todos los usuarios que tengan nombre de usuario, la letra A? ¿Bien? Con el like. Con like. Bien. Entonces yo pondría select, por ahora asterisco, from usuarios, where nombre usuario, like, y había dicho que empiece con la A y después ya no me interesa. Entonces seguro que va a aparecer Dordi, Insaurralde y algún que otro más. Ah, son varios. Dordi, Insaurralde, Moreno, Rajido, Robles, Vaca. Bueno, 6 personas. Bien. Yo quiero traer los archivos que les correspondan a esta gente. Bien. ¿Qué tendré que usar para poder comparar? ¿Qué de esas 4 columnas que estamos viendo voy a El ID. necesitar para El ID. el ID? Si nos fijamos acá, lo único que tengo en común en archivos con usuarios es su ID. Entonces, acá es donde entra en juego una subconsulta, ¿bien? Yo voy a querer traer de la consulta principal, por ejemplo, el nombre y la extensión de los archivos, y voy a querer que el ID sea alguno de todos estos, o sea, le pertenezca a algunos de todos estos. Entonces, si pongo igual, ¿qué pasa con el igual? Acá voy a poner ID, ¿no? Pero si pongo igual, ¿qué les parece que pasa? Traería varias veces los números de usuario.
Si pongo igual, me va a decir que lo mismo que pasaba con el mayor o el menor, el igual está pensado para comparar entre escalares. O sea, el 10 puede ser igual al 10, pero el 10 no puede ser igual al 10 o el 20 o el 30 o el 40. ¿Se entiende? Es como que yo estoy comparando en C++ un elemento int contra todo un vector de int. No es posible. Yo puedo buscar un elemento contra alguno de ellos, pero no con el operador igual. ¿Bien? No, porque Entonces, tienen varios sí, archivos, ¿no? Cada tienen uno. varios IDs, ¿ves? Es como un vector esto. Yo quiero saber entonces acá si el ID del archivo, perdón, el ID no es el ID usuario, pero es lo mismo, ¿eh? Aunque lo ponga así igual me va a andar mal, ¿eh? Solo que me equivoqué de columna, pero el ID usuario tiene que ser alguno de todos estos que ahora van a aparecer, alguno de todos estos. Con el igual no lo puedo comparar. Con el igual lo puedo comparar solo si el resultado de esto es escalar, como habíamos dicho antes. Entonces, ¿qué operador me permitía buscar uno entre varios? Ahí escribieron in. Exactamente, como puso ahí Andrés y después Nicolás, in. Entonces, el ID usuario tiene que estar dentro, incluso hasta tiene como sentido leerlo en inglés, tiene que estar en la lista de usuarios. Esto estaría resolviendo un join, en realidad. Fíjense, 29 filas. Escribámoslo como sería con un join. Sería select a.nombre, a.extensión, from archivos a, inner join usuario su, on u.id igual a a.id usuario. Y acá tendría que poner el where, donde voy a exigir que el a.nombre usuario, u.nombre usuario tenga el patrón de que empiece con A. Esto me tendría que devolver exactamente 29 filas como el de arriba, ¿ven? El orden después puede cambiar o no, no sé si justo me dejó lo mismo, ¿no? Sí, me trajo exactamente igual. Entonces, fíjense, como esto, que está arriba, también se puede resolver con un join, ¿bien? Pero con una subconsulta. ¿Se entiende entonces lo que está haciendo la consulta, la tarea de la consulta principal y la tarea de la subconsulta en la que está acá en esto que voy a seleccionar? ¿De qué se encarga cada cosa? Entonces, la primera se encarga de traer el nombre, la extensión de los archivos y de plantear la condición. Y la subconsulta se encarga de traer, en este caso, los IDs que quiero que cumplan cierto patrón, en este caso, que el nombre de usuario comience con A. ¿Bien? Entonces, este es otro ejemplo en donde la subconsulta va a estar en el where, ¿bien? Y no necesariamente tiene que devolver un valor escalar. ¿Por qué? Bueno, porque el operador con el que estoy comparando es un operador que admite una lista, ¿sí? Pero admite una lista de una única columna. Si yo pongo acá, ¿qué otra cosa había? Clave, por ejemplo. Esto, hasta donde yo lo conocía al SQL, me tiene que tirar un error. ¿Ven? Ahí ya me pide que use otra cosa. Bueno, eso ya tiene que ver con... me está sugiriendo otra cosa, pero no es lo que yo quería resolver, ¿sí? Ya me tira un error. ¿Bien? Cuando utilizo in, entonces, in tiene la capacidad de, por así decirlo, buscar o de dar verdadero cuando compara un valor escalar contra muchos valores, ¿bien? Entonces, la subconsulta puede traer muchos valores, puede traer como una especie de vectorcito, si se quiere. Acá lo podemos ver claramente, el resultado tiene forma como de un vector. Entonces, si el valor de ID usuario de cada una de las filas de archivo coincide con alguno de estos, lo trae. Bien, si no, lo excluye. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo voy borrando acá porque, como vieron, fue variando lo que se fue resolviendo. Bien, y
Después están este tipo de consultas que son muy comunes en algunos reportes, ahora les voy a mostrar. En general, les genera cierto rechazo este tipo de consultas. Ahora les muestro. Vamos a resolver esto. No es el que les decía que les genera cierto rechazo, pero vamos a ver si entendieron el ejemplo anterior. Así que esto deberían poder sacarlo. Las formas de pago que no se utilizaron en diciembre del 2019. ¿Cómo les parece que podríamos llegar a encarar esto? Vamos a ver acá. Yo acá tengo formas de pago y acá tengo los pagos, básicamente, todos los pagos que se hicieron. Dentro de la tabla pagos tengo cuándo y cómo fue el pago. Cuándo es la fecha y cómo sería la forma de pago. Entonces, la tabla de pagos lo que me registra básicamente es los que sí se hicieron, los pagos que se efectuaron. Y acá me están diciendo las formas de pago que no se utilizaron en diciembre de 2019. ¿Bien? Entonces, si bien ustedes probablemente con joins o hasta con un count lo podrían resolver, ¿qué les parece pensándolo con subconsultas? ¿Qué haría la consulta principal? ¿Qué haría la consulta? Bien, ahí Andrés habla de usar un not in, similar, Nicolás dice similar al anterior, pero usar not in. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Yo claramente en pagos, no tengo, de ninguna manera tendría las formas de pago que no se utilizaron, porque pagos básicamente registra lo que sí se utilizó. Bien, yo acá, si tengo una forma de pago acá, es porque se utilizó. Bien, entonces lo que yo puedo hacer es, a mí me están pidiendo las formas de pago que no se utilizaron. Entonces, volviendo a eso de teoría de conjuntos, yo acá tengo todas las formas de pago, es decir, el conjunto universo, el conjunto total de formas de pago. Acá tengo las formas de pago que sí se utilizaron. Entonces, este conjunto menos este otro me tendría que dar las formas de pago que no se utilizaron. ¿Bien? Entonces, para llegar a eso, lo primero que tengo que hacer es sacar cuáles sí son las formas de pago que se utilizaron en diciembre del 2019. Entonces voy a hacer un select id forma pago from pagos where el year de la fecha sea 2019 y el month de la fecha sea 12. Esto es todas las formas de pago con repeticiones del año 2019 del mes 12. ¿Bien? Si lo ejecuto, me va a dar, bueno, no me dio tantos resultados, me dio el 3 solamente. ¿Sí? 3 es la única forma de pago que se utilizó en diciembre del 2019. Quiere decir que el resultado sería, a la consulta que estamos queriendo resolver, todas las formas de pago salvo la 3. Bien. Esa sería la subconsulta. Pero fíjense, esto es exactamente lo contrario a lo que quiero, porque es lo único que yo tengo guardado en pagos. Yo lo que tengo guardado en pagos es cuáles son los pagos que sí se utilizaron, cuáles son las formas de pago que sí se utilizaron. Pero a mí me piden lo contrario. Y como me piden lo contrario, yo lo que voy a hacer es un select asterisco from formas de pago, where el ID no esté dentro de la lista de las formas de pago que sí se utilizaron. Por lo tanto, si acá tengo todas las formas de pago y acá tengo las formas de pago que se utilizaron en ese periodo, al ponerle not in, lo que me va a traer es
las que no se utilizaron en ese periodo. Y fíjense que van a ser todas menos la 3. ¿Ven? Todas menos la 3. Entonces fíjense cómo teniendo un conjunto de datos y teniendo el conjunto universo, yo puedo de alguna manera excluyendo, sacar el otro conjunto que me interesa, que es el que, en este caso, no figuraba en pagos, las formas de pago que no figuraban en la tabla de pagos. ¿Bien? Y lo que habría que hacer, a ver si encuentro alguna que me traiga más datos, por ahí 2020, a ver, 2020, mes 6, quiero que me traigan, no hay muchos datos aparentemente. Qué lástima. Quería que me traigan varios. Y con repetición en la medida de lo posible. Pero no hay. Pero bueno, acá hay, justo. Fíjense. Este resultado me dice que en el mes 6 del 2021 hubo pagos con este ID, nuevamente con este ID y con otro ID. ¿Bien? Pero en realidad, si lo queremos ver de una manera mucho más simple, las formas de pago que se utilizaron son 2, no 3. La 4 y la 3. ¿Sí? Que la 4 esté repetida es porque justo hubo más de un pago con la misma forma. Entonces, ¿cómo podría ser para simplificar la subconsulta y que tenga menos registros? Bien, uso un distinct para que no tenga que preguntar algo que ya pregunté innecesariamente. Entonces, acá me dice que las formas de pago que se utilizaron en junio del 2021 son la 3 y la 4. Quiere decir que si le aplico esta otra consulta, me va a quedar todas menos la 3 y la 4. La 1, la 2 y la 5. ¿Ven? Entonces, fíjense cómo con una subconsulta es muy sencillo de resolver, algo que por ahí con joins o con funciones de resumen se puede llegar a complicar y mucho. ¿Sí? Con esto es muy sencillo. Yo lo que tengo que hacer en la de arriba, que era simular un join, lo que hacía es utilizar in, y básicamente si estaba dentro, lo incorporaba al listado, ¿no? Si estaba dentro de la lista, acá también vendría bien poner distinct, por más de que no me trae varios porque estoy trabajando con una clave primaria, pero siempre que se pueda evitar que haya repetidos, bien, adelante, mejor. En este caso, como es la clave primaria, no hace falta, pero si no, habría que hacerlo. Y acá, como yo quiero lo contrario, bueno, básicamente uso not in, ¿sí? Sí, lo recomendable siempre es utilizar distinct si existe la posibilidad de que el dato se repita. Como es una clave primaria, el distinct es innecesario, no se va a repetir. Pero en este sí. Bien. Y si existe la posibilidad de que esto traiga null, ya saben que comparar algo contra null no es correcto. Entonces acá también habría que poner and y de forma pago is not null. ¿Sí? Acá la forma de pago nunca puede ser nulo. Entonces, por eso no lo puse. Pero si pudiese ser nulo, habría que excluir a los valores nulos también del listado. ¿Bien? Bueno. Entonces acá tenemos otro ejemplo donde en el where hay una función de una subconsulta, perdón, función no, una subconsulta, ¿sí? Bien. Y la que les dije que nos suele descolocar un poco, son consultas como esta. Fíjense esta consulta. También se puede escribir esta consulta, la voy a escribir de otra manera, que tengan un tamaño mayor esta es otra manera que se podría llegar a entender o escribir la misma consulta. Entonces,
¿Qué me piden acá? Porque si no me equivoco, se parece un poco a algo que hicimos acá, pero sin el average, ¿no? O sea, yo me puedo copiar esto, vengo acá, no pongo el average, y acá pongo que la extensión tiene que ser XLS. Pero ¿cuál va a ser el problema de esto? Si lo ejecuto. No es escalar. No es un valor escalar, exactamente. Bien. Y no me pide la total, o sea, no me pide que sume. No tiene que ser mayor a la suma de todos. Me pide a cualquier o al de todos, es otra manera de decirlo, ¿sí? Pero no es la suma de todos, no tengo que usar sum. Fíjense, yo acá, si ejecuto esto, estos son los datos que me trae la consulta. Fíjense, son muchos. ¿Cuál de estos tiene que utilizar para que sea mayor a cualquiera? Bien, ahí como dice Nicolás o como dice Agustina, si tiene que ser mayor a cualquiera de los XLS, tiene que ser mayor al más grande. Entonces sería el max de esto. Sería el max de esto. Entonces, de todos los que hay ahí, yo quiero compararlo contra este. Tiene que ser mayor a este. Y ahora sí, esto me va a traer estas 7 filas. Estos 7, fíjense, voy a poner acá el tamaño. Estos 7, todos sus valores, ¿sí?, son mayores al máximo tamaño de un XLS. Es lo que me está pidiendo. Ahora, ¿por qué es el máximo? Porque, como lo dice la consulta, tiene que ser mayor o al de todos, es una manera de leerlo, o la primera dice a cualquier archivo. ¿Bien? Y no es, cuando dice cualquier, no es uno al azar. ¿Sí? Es el valor más grande de los tamaños de los que tengan extensión XLS. ¿Sí? Otra forma de escribir esto, sin tener que poner el max acá, es utilizando la palabra all, ¿sí?, la keyword all. Entonces, ahí sí, fíjense, también se puede leer como en castellano, tráeme nombre, extensión, tamaño de los archivos cuyo tamaño sea mayor al de todos los tamaños de archivos con extensión XLS. ¿Sí? Esto también, y al utilizar all, ya no tengo que poner max, porque lo que hace esta keyword all con el mayor es, de la lista que viene, lo que va a hacer es tomar el valor más grande para comparar. Me vuelve a traer 7 filas. Bien. Ahora, ¿qué pasará si pongo así? Toma el menor de todos. Tomar menor de todos. Tiene que ser más chico que cualquier XLS. Entonces, de los tamaños de los XLS va a tomar el más chico y ahí comparar. ¿Sí? No sé cuál es el resultado de esto porque este no lo probé. Me da 2. ¿Sí? Fíjense, si yo ahora vengo acá, pongo min, y también me da 2, ¿ven? Bueno. ¿Por qué utiliza el max o el min cuando pongo all? Depende de esto. Si yo utilizo el valor menor, ¿sí?, lo que va a hacer es comparar contra el mínimo si puse all, porque tiene que ser más chico que cualquiera de todos los elementos que aparezca en la lista. Entonces usa el valor más chico. Si utilicé el valor mayor y puse all, va a utilizar el max. ¿Bien? No hace falta que, si no entendieron o no les queda claro o les parece confuso la sintaxis con all, siempre pueden utilizar en la subconsulta el max o el min según corresponda. ¿Bien?
Pero fíjense, ¿qué pasa si en lugar, olvídense de esta otra forma de escribirlo, qué pasa si en lugar de decir cualquier, yo digo algún? ¿En qué cambia? Parecen sinónimos, pero ¿en qué cambia? A ver. Que puede ser cualquier archivo. Claro, pero ¿cómo sabe de todos estos tamaños de acá? Yo tengo que utilizar alguno para comparar, ¿no? Para comparar y poder determinar si forma o no parte del listado. Cuando decía cualquier o todos, ¿sí? Bien, lo que hacíamos era poner con mayor, ¿no? Poníamos sol o poníamos mayor y acá poníamos max. Habíamos llegado a esa conclusión, ¿bien? Ahora cambiamos la palabra cualquier por algún archivo XLS. Tiene que ser mayor a alguno nomás, no a cualquiera, alguno. Entonces, Tiene que ser mayor al mínimo o el más bien, chico. con que sea mayor a uno de los tamaños que figuran acá, ya es suficiente para que forme parte de la lista. Quiere decir que tiene que ser mayor al mínimo. Si es mayor al mínimo de los que encuentra acá, ya forma parte de la lista. A ver cuánto nos trae, porque este no lo he probado. Nos trae 97 filas, ¿sí? Busca cuál es el tamaño mínimo de los XLS y lo utiliza para comparar. Otra forma de decir esto con SQL sin poner min acá sería con una keyword. En el caso de que decíamos todos, utilizamos all. ¿Y cuál les parece que es la keyword para algún? Son Some Any. o any. Cualquiera de los dos. Some o any me va a traer exactamente el mismo resultado, 97 filas. ¿eh? Va a buscar, en este caso, el valor más chico, porque estoy usando el mayor, el valor más chico de la lista que me trae acá de tamaños, y eso lo va a utilizar para comprar. ¿sí? También puedo utilizar any, que su definición es la misma, ¿no? Es algún. Ahora, lo confuso por ahí es cuando uno lee en un enunciado o tiene que generar un reporte, darse cuenta si utilizar el all o el any, por ejemplo. ¿Bien? Eso por ahí es lo confuso. Yo recién puse dos enunciados. Vamos a hacer así, este lo voy a dejar así. Y este otro decía cualquier, para que les queden los dos, ¿no? Y este. Ahora, mi pregunta. ¿Entienden por qué cuando decía cualquier había que comparar contra el valor más grande y ahora que dice algún lo comparo contra el valor más chico o no? Gonzalo dice que sí, Máximo dice que sí. Sí, sí, primero, recuerden, siempre es necesario ejecutar esto primero para poder saber todos los tamaños. Y luego, este se encarga de decir, bueno, de todos los tamaños, quédate con el más grande o quédate con el más chico según corresponda y según la lógica de la consulta. ¿Bien? Pero eso a veces puede llevar a confusiones, por eso tienen que tener muy claro qué es lo que pide la consulta para saber qué keyword usar, cuál de estas palabras reservadas utilizar, o si no quiero utilizar la palabra reservada, cuál función de resumen, max o min utilizar y qué operador relacional. ¿sí? Yo pensé que me iban a decir que no, la verdad, porque no es sencillo de entender esto, es bastante confuso, parece un trabalenguas. Pero bueno, mejor si lo entendieron. Yo siempre doy otro ejemplo cuando digo esto. Sí, sí, con práctica se le agarra la mano, pero también es un poco de interpretación, de poder interpretar bien qué es lo que me están pidiendo. Yo siempre doy un ejemplo de, no sé, tengo una cantidad de plata, imagínense, 500 pesos. Y
y quiero ir a un kiosco, voy a un kiosco, y le digo a la persona que me atiende en el kiosco, me alcanza, imagínense, le voy escribiendo acá las bebidas que hay, ¿no? Entonces tengo una gaseosa, una energizante, y ¿qué otra cosa viene en latita? Una cerveza. Bueno, una gaseosa, no sé cuánto vale una lata de gaseosa, pero 180 pesos, o me fui al... No, eso vale una botella, ¿no? 100. Un energizante, vamos a ponerle 150. Y una cerveza, 220. Si no son los precios, bueno, yo los vendo a ese precio. ¿Está bien? Entonces yo voy con un billete de 200 pesos primero. ¿Bien? Y le digo, quiero comprar algo que venga en lata. Y me va a decir, tengo 200 pesos, ¿me alcanza? Y alguna compras. ¿Bien? Alguno podés comprar. ¿Por qué? Porque el más barato de todo lo que viene en lata me alcanza. Entonces, alguno seguro puedo comprar. Ahora, si yo vengo con 500 pesos y digo, quiero comprar algo en lata, me dice, podés comprar cualquiera de las cosas que vienen en lata. Porque el más caro de lo que viene en lata me alcanza con 500 pesos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, esas palabras son clave, ¿sí? Son clave. Por ejemplo, les dejo este ejemplo por si les sirvió. Entonces yo acá puedo decir, alcanza cualquiera de los productos. Y con el otro, con 200, hace falta copiar uno nuevo, con 200 pesos puedo decir que me alcanza alguno de los productos, y obviamente si voy con 5, bueno, no existe más de 5, con 10 pesos, alcanza ninguno de los productos. Pero bueno, para esto no hay una keyword, porque básicamente no me va a traer datos, ¿entiendes? Si no me alcanza ninguno, me va a venir un set vacío, y con eso sé que es ninguno. ¿Bien? Pero se entiende entonces cómo estas palabras tienen un significado, ¿no? En castellano, bueno, en cualquier idioma, ¿no? Tiene un significado, y ese significado yo lo tengo que traducir a operadores, a formas de calcular. Entonces, si no quedó claro por ahí con lo de las extensiones y eso, que era el ejemplo que se nos había ocurrido con lo que tenemos en esta, les dejo este comentario porque por ahí con esto queda más claro, ¿sí? Bueno, y fíjense a ver si puedo seguir utilizando esto del all y any para su desgracia. Bien. Fíjense, vamos a volver a este. Al del join, ¿se acuerdan? Imagínense que no existe el in. ¿Cómo lo puedo resolver si no existe el in, pero no quiero hacer un join? ¿Si entendieron lo que dije? Ustedes han visto que el all, el any son muy versátiles. Entonces, ¿qué les parece? ¿Es lo que está arriba o lo que está acá? Traer los datos de los archivos de la gente que tenga un nombre de usuario con la letra A. Está todo resuelto salvo con qué lo comparo. Pero arriba lo resolvimos con in, pero yo les digo, acá no existe más el in. Entonces, bueno, like, yo me iría por el igual, ¿no? Que es el que uno primero le surgiría usar. Y yo quiero que sea igual a alguno de todos estos. Entonces, esto me permitiría ahora comparar contra varios, ¿no? Porque el any se va a encargar de que con que alguno sea igual, ya me lo traiga. Fíjense cómo ahora el igual, que antes funcionaba para escalares, se adapta
como un in, que me trae también 29 filas, ¿ven? Y el de abajo, si yo no puedo usar el not in, ¿qué tendré que utilizar? Fíjense, distinto a alguno, si pongo distinto a alguno, me trae todos, porque todos son distintos a alguno en realidad. Tiene que ser distinto a todos. Así es en realidad el not in. Es una sucesión de ands con el diferente, ¿no? Esto me tiene que traer el que me traía antes, que eran 3 resultados, ¿ven? Efectivo, cheque y billetera electrónica. Fíjense que de vuelta es comprender en castellano lo que está resolviendo esto, y luego con esto también se puede reescribir. Yo siempre utilizaría esto, porque me parece más claro, not in. Pero fíjense cómo yo puedo preguntar que sea distinto a todos los que vengan acá. Y en el de arriba, en el que era el in, que también es el que utilizaría, también lo puedo utilizar como alternativa, que sea igual a alguno de los que me aparecen en este listado. ¿Ven? Bueno. Les queda para practicar esto si quieren, y pasemos a otro tipo de consulta, pues estuvimos un buen rato con sus consultas en el where, y ya saben que faltan 2 más. Así que pasemos a alguna donde hagamos de estas. Por ejemplo, Como siempre estoy resolviendo la más fácil, de las que veo, la más fácil. Ustedes les quedarán las más complicaditas, pero me parece bastante razonable. Fíjense, listar apellidos, nombres, nombre de usuario y la cantidad de archivos que tenga ese usuario, obviamente, ¿no? Con extensión AVI, y la cantidad de archivos que tenga ese usuario con extensión XLS. ¿Bien? Bueno. Bien. ¿Cuántas columnas traería este listado? Bien, Gonzalo. 5 traería, ¿no? Apellido, nombre y nombre de usuario, cantidad AVI, cantidad XLS. ¿Y qué les parece? ¿Se podría utilizar con lo que vimos la semana pasada? ¿Se puede resolver? Creo que no, porque hay 2 consultas diferentes. Bueno, probemos, fíjense, vamos a ver. Esperen que estoy recalculando tipo GPS. La consulta era cantidad de archivos. Bien, listo, ya estamos. Entonces tendríamos que trabajar con datos personales, porque acá tengo apellidos y nombres, usuarios, porque acá tengo el nombre de usuario, que es otra cosa que me pide, y archivos, porque acá tengo las extensiones. Bien, entonces tratemos de resolverlo con lo que vimos hasta el momento. Entonces, select dat.apellidos, podría ser, dat.nombres, u.nombre de usuario, ¿bien? Y count, por ejemplo, ask count. Bien. No, ask concat no, ask count. Bien. From datos personales dat. Y ahora, bueno, el join a usuarios. Este es sencillo porque es de 1 a 1. Creo que el nombre de usuario es con U minúscula, ¿no? O lo toma igual. No, le da lo mismo. Por cómo lo tengo configurado, no es case sensitive, así que es lo mismo. Inner join ahora, archivos. Y acá voy a pedir que el ID del usuario coincida con el ID usuario del archivo. ¿Bien? Bueno, si lo corras, y bueno, acá falta el querido group by, si no, no me va a agrupar. Bien, si lo corro así como está, ¿qué me va a traer?
la cantidad de archivos por usuario, ¿no? La cantidad de archivos por usuario, y de los usuarios tengo estos datos, ¿no? El apellido, el nombre y el nombre de usuario. O sea, si lo corro, lo voy a correr. Esto es la cantidad de archivos por usuario, quedan poquitos. ¿Está bien los joins? A ver. Creo que eran más, Ángel. Sí, no está bien, algo está mal. La comparación de archivos con usuarios. Claro. Este autocompletar me ayuda menos de lo que... Ahí estamos. Estos sí son la cantidad de usuarios por... La cantidad de archivos por usuario. ¿Bien? Perfecto. Pero no pide eso. Entonces, ¿cómo hago para que solamente cuente, por ejemplo, los archivos que son XLS? ¿Con qué filtro eso? No me acuerdo el Javi. nombre, pero era el Word de los grupos. Javi, ¿no es? Es. Bien. Con Javin. A ver, estaría bueno para hacer como una encuesta, ¿no? Team Where o Team Javin. Y ver qué deciden. Podrías armar una, ¿Se puede? una encuesta. Vamos a hacer una encuesta, a Sí. ver. Vamos a hacer una encuesta. ¿Cómo es? ¿Vos tenés para hacerlo, Me da la Brian? opción a mí, Acá tengo votaciones. Crear. Es un quilombo. Pero... Lo que pasa es que en el web puede ser que te tome los dos y te los cuente, o sea, todo en uno. Y si vos querés tener dos columnas, no te las va No, a... ahora vamos a ver la resolución, ¿no? Pero vamos a hacer así. Team Javin. Team Where. Ahí está, a ver. No Era para podemos un ver grupo qué de registros, responde. profe. No podemos ver qué responde cada uno, así que respondan tranquis. No pasa nada. Esto está más peleado que las pasos, chicos. Ángel, ¿se puede ver la pregunta? O sea, la consulta porque estaba en el baño, recién llegó. Bueno. Escribí ahí en el chat. La consulta era esto. Yo necesito saber que cuente aquellos que sean la cantidad de archivos XLS, por ejemplo. Esa era la consulta, la pregunta, ¿no? Y estas son las respuestas a la pregunta, es lo que decidieron. Sí, lo cerré porque ya no es un examen, así que no hay problema. Pero es para ver que hay algunos que votaron en blanco, está muy bien. Entonces, bastante parecido entre Javin y Where. Entonces, no sé, Brian, pero me da la sensación de que como cada cuatrimestre se repite una vez más la maldición de que se los confunden. Se los Se los confunde. confunden. Bueno, ¿qué hemos dicho del Javin? A ver, esto está bueno porque es mejor que pase ahora y no en el examen, por ejemplo. ¿Qué hemos dicho del Javin? Tenían que ser como pocas condiciones. No. Resultados. No, el Javi aplica el filtro sobre lo que ya está filtrado. Aplica el filtro sobre lo que está resumido, que es distinto, sobre un resultado resumido. Y el Where aplica un filtro, sí, sobre algún dato que tenga en la tabla. Yo lo que quiero hacer es aplicar un filtro para que cuente menos cosas, no para filtrar sobre lo que ya contó. Yo quiero aplicar un filtro para que cuente solo los archivos de extensión XLS, así que eso es con un Where. Yo quiero que la extensión sea XLS. Bien, esto se tendría que resolver con un Where. Fíjense, ahora en esta misma les muestro un ejemplo de Javin para que les quede la idea completa. Tal vez no, porque sí puedo. Estos son los resultados ahora de aquellas personas que tienen archivos XLS.
Entonces yo ahora lo que voy a decir es, de toda esta gente, tráeme solamente los que tengan más de 2 archivos XLS. Entonces, ahí es donde uso el having y digo, sobre lo que contó, que sea mayor a 2. Entonces, fíjense, acá hay un ejemplo donde usa where y usa having. ¿Se entiende? El where me sirve para que cuando cuente, solo cuente los XLS, y el having me sirve para que sobre el resultado del resumen, que es de la contabilización, filtre a aquellos que tengan más de 2, por ejemplo, en este caso. Son los que tienen 3 o más. ¿Bien? Entonces, ya saben dónde o cuándo utilizar el where y cuándo utilizar having, ¿sí? Son casos, son etapas distintas en la consulta. Acá yo todavía no resumí y lo quiero utilizar para filtrar lo que voy a resumir, en este caso es un count, el resumen, y acá yo ya conté y resumí, y lo que quiero hacer es filtrar a partir del resumen. ¿Sí? Bueno, pero, bien, si no, googleen, a ver si encuentran algún lugar que explique la diferencia entre el where y el having, si por ahí viendo otros ejemplos les queda un poco más claro, pero es importante no confundirse. Bueno, entonces volvamos al where. Yo quiero que la extensión sea XLS, pero también dice extensión ABI. Entonces, si yo pongo in, ¿qué problema tiene esto? In o utilizo or, ¿no? ¿Qué pasa con esto? No es lo que te decía que ahí te toma los 2 tipos de archivos, o sea, te cuenta los 2. Todo va para al mismo count, ¿no? A la misma bolsa. Entonces, ¿cómo podría hacer yo para que no vaya a parar a la misma? Separándolo con un OR. Pongo un OR si querés. Pongo un OR. Pero mismo resultado. Sus consultas en el select. No, sí, bueno, eso seguro. Eso sí, pero digo, ¿qué se les ocurre para poder llegar al resultado, bien? Sin utilizar una subconsulta en el select? O llegar a un resultado lo más cercano posible. Ahora vamos a ver con lo de la subconsulta, pero 2 where no es posible tener 2 where. Puedo tener operadores lógicos en un where, pero no. Fíjense que haber utilizado el OR no me sirve. Poner un AND es una locura porque esto no va a andar ni a palos, que no puede tener las 2 extensiones a la vez. Entonces, claramente en el where no está el problema. Habría que Bien. hacer otro grupo. Algo del grupo tiene que ver. Yo lo que tendría que hacer, bien, y no es lo que pide la consigna, pero se acerca, es agrupar también por extensión. Si yo incorporo la extensión a esto, técnicamente me va a generar una fila por cada extensión. Entonces puedo ver cuántos hay de ABI y cuántos hay de XLS para cada persona. No es lo que me piden, pero me acerco al resultado, ¿sí? Pero básicamente yo no puedo poner otro count ahí porque no me sirve nada poner otro count. Porque cada función de resumen que ponga acá se va a regir por el where que yo ponga acá. Y acá no tengo forma de decirle, bueno, la primera condición del where que vaya a parar el primer count y la segunda condición del where que vaya a parar el segundo. No existe eso. Todo se rige, todas las funciones de resumen que ponga se van a regir por lo que está en el where. Entonces, no lo puedo resolver de esta manera. Así que vamos a sacar mucho de lo que está acá, ¿bien? O si quieren dejo esto y ahora lo vemos de otra manera acá. Yo lo que básicamente voy a necesitar de la consulta principal, que traiga la consulta principal, es un poco lo que ya tenemos. Nombres, nombre usuario, hasta ahí nomás. Y todo esto lo voy a copiar y pegar porque no tiene sentido que lo copie de vuelta hasta acá.
Entonces, básicamente, hasta acá, me falta el from. Hasta acá tengo lo que puedo sacar fácil de datos personales, usuarios, es más, de archivos no necesito. Datos personales y usuarios. ¿Bien? Ahora, yo necesito saber aquí cuántos XLS tiene y aquí cuántos ABIs tiene. ¿Bien? Con subconsultas. Y les voy a mostrar con un ejemplo hardcodeado cómo funciona esto. Acá voy a poner select 1 y acá voy a poner select 2. O sea, hardcodeo un 1 y un 2 para XLS y para ABI. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si es cuando ejecute todo, lo que hace es, me trae, bueno, apellidos, nombres, nombre de usuario, from datos personales, inner join, todo esto ya lo conocen hasta acá. Y luego, por cada fila, es decir, por la fila de Arena María, para poder sacar la cantidad de XLS, ejecuta esto. Que por ahora es un select 1, entonces me trae un 1. Y para generar la cantidad de ABIs de Arena, me trae 2. Después pasa a la siguiente fila, la de Caero. Y para poder sacar la cantidad de XLS, ejecuta lo que está acá. Me trae 1. Y así con cada uno. Obviamente ese hardcodeo no tiene ningún sentido, pero me sirve como para entender qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo por debajo. Yo tengo que hacer que acá me traiga cuántos XLS tiene esta persona, y después esta otra, y después esta otra, y así. Entonces, ¿qué voy a tener que poner acá para traer cuántos XLS tiene? Es un count from archivos, porque ahí es donde están los archivos, es lo que quiero contar. Voy a poner que la extensión sea XLS, ¿no? Ahí estaría contando los XLS. Y abajo, lo mismo, pero con los ABI. ¿Bien? Bueno, veamos. Ejecuto esto. Y mejoró un montón. Ya viene algo que viene de la base de datos, no está hardcodeado. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pueden notar? Está contando el Son lo tutorial. mismo. Para todos es lo mismo. Y o es una gran casualidad o hay un bug en la consulta, ¿no? Porque para todos me trae exactamente lo mismo. Entonces veamos un poquito. Yo estoy diciendo, contame todos los archivos cuya extensión sea XLS. Literalmente estoy diciendo eso. Entonces, ¿qué será 21? Es el total de todos. El total, la cantidad total de archivos XLS. Pero en ningún momento le estoy diciendo que sean de esta persona. Y se acuerda que yo en un momento les había dicho las subconsultas que están para generar nuevas columnas, en general, necesitan algo de la consulta principal para que después no me termine trayendo siempre lo mismo para todas las filas. Acá hay un ejemplo donde me está trayendo para todas las filas siempre lo mismo. Entonces, ¿qué necesitará de la consulta principal para que esto sea Que el comparen resultado un correcto? comparen un Word con los IDs, el ID de usuario con el de archivo. Bueno, acuérdense que los archivos tienen un ID de usuario. Entonces, de esta subconsulta, el archivo que necesito contar tiene que tener extensión XLS y el usuario, dueño del archivo, tiene que ser el mismo al de la fila de la consulta principal que estoy analizando. En este caso, u.id. Lo mismo abajo. El archivo ABI que esté contabilizando, solo lo voy a contabilizar si la extensión es ABI y el usuario dueño es el de la fila de la consulta principal con el que estoy trabajando. Y ahora sí, esto lo que me va a traer es la cantidad que hay, o sea, para cada persona de cada una de esas columnas o esas extensiones, pues lo que estamos resolviendo, ¿sí? Entonces fíjense que ahora sí el resultado es bastante diverso. ¿Bien?
Entonces, no es una regla general, ya saben a esta altura que en sistema no hay una regla general para todo, pero es muy común que, de vuelta, por las dudas, cuando ustedes estén generando una columna nueva a partir de una subconsulta, algo de la consulta principal intervenga en esa subconsulta. Si no, saben que para todas van a tener lo mismo. ¿Sí? Es como que yo llame, imagínense que esto es, vamos a hacer para que lo vean mejor. Por ahí así se entiende un poquito mejor. Acuérdense un cachito de C. ¿Bien? Entonces, imagínense que yo esto hasta acá lo estoy trayendo de un archivo que se llama usuarios, ¿bien? Con un while. While fread, leo un registro, hago cout de esto. Y ahora yo quiero hacer un cout de la cantidad de XLS que tiene este usuario y la cantidad de ABI que tiene este usuario. Entonces llamo una función en la que ya la nombro cant XLS. ¿Bien? Entonces, si yo llamo a esa función, ¿no? Estoy dentro del while fread, para que se den una idea, dentro del while fread, ya ni se deben acordar cómo es el while fread, así que le voy a poner puntito suspensivo, total, no importa. Y después de haber hecho los couts, ¿no? De registro punto get apellido y todo esto, yo llamo a cout cant XLS. Y yo lo ejecuto así. ¿Hay manera de que cant XLS sepa cuál es el ID de esto para poder saber la cantidad de archivos de esa persona? Si lo llamo así. Si yo no le tendría paso que nada. pasarle por parámetro. Si yo no le paso nada del registro que acabo de hacer, es muy difícil, prácticamente imposible, que cant XLS sepa, me puede llegar a contar la cantidad de XLS general del archivo, ¿sí? Pero nunca podría saber cuántos es de esta persona. Yo tendría que pasarle como parámetro una cosa así. Ahí tiene sentido. ¿Bien? Y ni hablar si hacen una cosa así. Ya ahí estábamos llorando con Brian de la emoción, ¿no? Pero a lo que voy es, si no parametrizan, no hay manera, va a tener que hacer algo general. Y acá pasa lo mismo. Si yo de la consulta de afuera, que es la que va teniendo por cada fila, estamos acá, por cada fila los distintos usuarios con sus IDs, nombre de usuarios y demás, si yo no utilizo nada de eso para que adentro pueda filtrar a quién le pertenece ese archivo, me va a traer algo general. Bien, bueno, acuérdense de eso. Bien, si tienen la posibilidad de probar los datos y después les aparece que en una columna todos los resultados son los mismos, bueno, puede ser, pero también es posible que hayan cometido un error y que les falte algún filtro más. Bien. Bueno, y vamos a ver una consulta más. A ver, imagínense que yo quiero traer la gente que tiene la misma cantidad de XLS que de ABIs. Vamos a hacer así. Igual a la anterior, pero solo aquellas personas que tengan la misma cantidad de XLS que ABIs. ¿Qué me dice? Toda la tabla anterior en el from. Bueno, pero ponerle que no sabes eso todavía. Podés generar otra columna y no sé si podés usar el nombre de columna como comparativo, cant XLS y cant ABI. Bueno, eso sería ideal, pero no se puede. Esto lo voy a subir, esto lo voy a borrar porque ya no resuelve lo que estaba arriba, así que lo voy a borrar. Yo pego esto. Lo lindo sería es que yo pueda poner acá where cant XLS igual a cant ABI. Pero no, están en el mismo nivel de consulta, no sabe qué es eso. ¿Sí? No me deja. Entonces, ¿qué era cant XLS en realidad? ¿Cómo lo generé? ¿De dónde salió? Es Vos le una diste el nombre. subconsulta. Una subconsulta. Entonces, esto es equivalente a esto. Y esto
es equivalente a esto. Entonces, si lo pongo en el where, como ya vimos, tiene que andar. Bueno, si lo corro, y lo vemos, justo todas las personas tienen la misma cantidad. O sea que funcionar funciona. Pero me quedó una consulta complicada de leer, ¿no? Fíjense, bastante feita. Imagínense que lo hacemos ahora un toque más difícil. Que tenga la misma cantidad de XLS que de AVI, pero que al menos tenga algún archivo, o algún XLS, o algún AVI. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora? Para que me dé esto. Porque de acá tengo que filtrar varios. Caero no tiene, Hoffman no tiene, Mullis estado? no tiene. No. Es lo mismo, pero por lo menos tiene que tener un archivo, como el caso de Arena, como el caso de Insaurralde, de Silva y de Valor, que empatan, ¿Tiene que pero ser mayor empatan. a 0? Tiene que ser mayor a 0. Cualquiera de estos dos tiene que ser mayor a 0. Entonces, ¿cómo hago? Voy a tener que poner un AND, y cualquiera de los dos, no importa, lo voy a tener que volver a pegar, y tiene que ser mayor a 0. Y una mancha más al tigre para la consulta, porque fíjense, para ejecutar esto ahora, que me da el resultado correcto, cada vez le voy agregando, ¿no?, una cosa más al where, con una subconsulta más. ¿Funciona? Funciona, no hay ninguna objeción. Pero es difícil de leer ya la consulta. Se hace difícil. Bueno, esto es una forma de resolverlo, y otra forma de resolverlo es lo que vamos a ver ahora, que es en el from. Podríamos decir, volvamos a la consulta que habíamos escrito hace un rato, que esto es mi tabla a la cual yo le quiero seleccionar datos. Esto que genere con un conjunto de subconsultas y así, es mi tabla a la cual le quiero seleccionar datos. A una tabla se le puede hacer from, ¿sí?, para poder utilizarla como origen de datos. Entonces, yo puedo poner esto, select asterisco from, esto que venía diciendo, quiero que sea mi dataset de información, lo tabulo para que se vea más claro. Yo quiero traer todos los datos que están dentro de esto, que ya sé que me trae eso, y a esa tabla que se genera con una subconsulta le pongo un nombre. Por ejemplo, tablita. ¿Bien? Bueno. Y lo bueno es que ahora tablita es como si fuese una tabla de la base de datos. Por lo tanto, voy a tener CantAvi y CantXLS. O sea que ahora puedo decir CantAvi igual a tablita.cantxls and tablita.CantAvi igual a mayor a 0. Y fíjense, comparado con la de abajo, acá había puesto XLS para que sea igual, ¿no? Comparado con la de abajo, que me va a dar el mismo resultado, lo sencillo que queda esta consulta. ¿Ven? Así, esta es la ventaja, o esta es una de las razones en la cual yo puedo utilizar una subconsulta en el from. Porque con otra subconsulta, con otra consulta, yo lo que hago es generar los datos. Y esos datos después los puedo utilizar para hacer un join, o para hacer un where, o para lo que quiera. Es como si fuese una tabla. Y fíjense que esta consulta que yo escribí, además, tiene dos subconsultas para generar columnas. Así que después se puede empezar a anidar todo con todo, como pueden ver. ¿Bien? Bueno, hasta acá sería como el nivel, los ejercicios que podemos llegar a evaluar en el examen. ¿Bien? Acá le voy a poner a estos subconsultas. Hay algunas que están resueltas, otras que no. ¿Bien? Entonces, hasta acá es lo que podemos llegar a evaluar en el examen. Funciones, primero, normalización, obviamente, era una cosa que vimos. Consultas de selección
con joins, con funciones de resumen, que tengan o no having, que tengan o no group by. De los joins que sean inner, left, right, full, lo que sea necesario. Consultas que tengan trabajo con fechas, date diff, get date, year, month, date part, todo lo que fuimos viendo. Consultas en la cual haya que hacer una decisión en la consulta para generar un dato con un case, ¿sí? Con un case when. ¿Qué más vimos? Consultas que utilicen un top para quedarse con un conjunto de datos, no con todos. Consultas que se tengan que ordenar con un order by. Consultas que, si hay duplicados, los excluya con distinct. Y esto último que vimos, consultas que para generarse necesitan de otra consulta, ya sea en el where, o para generar columnas, o en el from. Eso es todo lo que vimos hasta ahora en el cuatrimestre y lo evaluable. Bien. El examen no tiene características teóricas, o sea, un examen no va a tener, el examen parcial estoy hablando, una pregunta que sea, no sé, explicar con sus palabras la tercera forma normal. No va por ese lado. ¿Bien? Es práctico. El final sí podría tener esas características. El final sí podría ser, no sé, ¿en qué consiste la integridad referencial, por ejemplo? ¿O cuál es la diferencia entre el where y el having? ¿Cuál es la diferencia entre where y having? Claro. Esa es buenísima, esa seguro, esa es típica. Y lo más triste es que le decimos durante la cursada varias veces que tranquilamente es una pregunta de final. Y bueno. Y llegan al final, se la hacemos y no saben la respuesta. Exactamente. Así que bueno, ya saben, para el parcial, más de una cuestión más práctica, saber usar todas estas herramientas, podría decir, que vimos. Y otra cosa que me olvidaba, pero es parte también de la evaluación, es poder, a partir de una normalización o a partir de un DER, poder crear con código SQL una base de datos con sus respectivas restricciones. ¿Bien? O a partir de un texto hacer una normalización creando las tablas y las restricciones. ¿Sí? Le damos un texto no como el de Larabox, porque por ahí es muy largo para un examen, pero un texto un poco más corto y ustedes tengan que poder crear las tablas con las restricciones y generar la base de datos. ¿Sí? Así que tranquilamente podría ser eso. O podría ser un DER y un conjunto de datos en una tablita y que ustedes puedan, bueno, crear la base de datos por código y insertarle datos con insert, ¿no? Tienen que poder demostrar que entendieron y saben utilizar todas las comandos SQL que vimos. ¿Bien? Bueno, se quedaron muy calladas. ¿Qué pasó? ¿Les agarró acidez de golpe? En realidad mucha info hoy, pero todo lo que estuvimos viendo ya sabían. El parcial es el 4 de octubre, exactamente. Hoy sí, hoy es un tema, yo les había dicho, me parece uno de los temas más complicados de la materia, por ahí junto con triggers. ¿Bien? Pero bueno, es parte de lo que se utiliza también. Y de vuelta recalcarles esto de que parece como un lenguaje accesorio, y de hecho lo es, no es está la duda de si es un lenguaje de programación o no, el SQL, ¿no? Es un lenguaje de queries, de consultas. Pero es tan utilizado que es muy probable que en una entrevista de trabajo tal vez algo de SQL les hagan escribir, ¿sí? En papel o en una compu, pero que puedan demostrar que saben algo de SQL, porque es muy fácil de evaluar. No necesitan armar una cosa muy, muy grande para
poder evaluar si saben SQL. Yo les doy un DER con 3 tablas y les pido un reporte y yo ya sé si saben hacer un join, un group by, si saben la diferencia entre el where y el having. Es muy fácil de evaluar, por eso se suele evaluar mucho en las entrevistas de trabajo. Así que apréndanlo bien, porque es una herramienta muy utilizada, muy necesaria. Bien. Después por ahí les pasa que por alguna particularidad en su futuro laboral no lo utilicen a SQL nunca. Bueno, está bien, les quedó como aprendizaje, pero no lo utilizan, pero creo que son contados los casos en los que nunca un programador utiliza SQL jamás. No sé, Brian, pero me parece como que siempre algo No, de, es raro, de magia en es SQL raro. se usa. Sí, sí. Sí, es Así muy raro que, que nos use. salvo que toda su vida trabajen con bases de datos no SQL, donde ahí sí no van a escribir SQL como el nombre lo indica, en general en algún momento de su vida laboral se van a encontrar con este lenguaje. Así que a entenderlo y a practicar, ¿sí? Bueno, les habilito entonces el TP, que sería el último de consulta de selección, el 2.4. No me acuerdo si sus consultas tenía una autoevaluación, me parece que sí. Igual no están haciendo mucho las autoevaluaciones que digamos, pero vamos a dejarle una actividad. Y después, las próximas clases podríamos hacer dudas y modelos de parciales, ¿sí? Para que practiquen. Bueno. Bien, entonces, si no tienen alguna consulta ahora para hacer. Ok, bueno. Ahora mismo yo hago el push a GitHub del PDF. El PDF con la diapositiva es muy cortito. Es mejor que vayan a la teoría y a ver los videos. Y la actividad. ¿Sí? La actividad que se sigue resolviendo con la base de datos de Larabox. Así que eso sencillo de utilizar. Y bueno, a leer los enunciados. Después si tienen dudas, si lo resolvieron bien y están bien los datos, lo que pueden hacer es, les recomiendo como para no spoilearle a nadie la query, podrían poner el dataset de resultado. ¿Me explico? Si la consulta está bien, más allá de cómo la escriban, con los datos que están, tendría que dar siempre lo mismo. Entonces, si ustedes quieren debatir a ver si lo que escribieron está bien, en lugar de escribir la query y spoilearse entre sí, podrían decir, a mí me dio esto la actividad 10. Y si a otro le dio la misma, probablemente la consulta que hayan escrito esté bien. ¿Sí? Es una manera como de corroborar que les haya dado correctamente. Después, en algún momento, si lo necesitan, podemos resolver las que no hayan entendido o todas, si hace falta resolver todas. Pero al principio, como para no spoilearse, podrían, si quieren compartir y preguntarse entre ustedes o a nosotros si está bien, usar los resultados como guía. ¿Sí? Siempre y cuando no metan ningún insert o hagan un update en el medio, porque si no, ahí ya, chau, obvio. Así que, bueno, listo. Gente, si no tienen ninguna pregunta más, nos vemos el otro lunes. Espero ya con dudas y con esta práctica resuelta o intentada resolver. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Nuevamente, profes. feliz día de vuelta. Saludos. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Chao, saludos. Chao, chao.